El Diván del Búho. Análisis y reflexión sobre el ser humano y su mundo. Con Enrique Rendón e invitados. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Mi nombre es Enrique Rendón. Estamos en una emisión más de su programa El Diván del Búho, esta vez con un tema muy interesante que se llama Candidatos Independientes y Democracia. Anuncio mis redes sociales para que podamos estar en contacto. Estamos en Facebook como El Diván del Búho y Enrique Rendón, y en Twitter como @El Diván del Búho, y en YouTube como El Diván del Búho TV. Son redes sociales en las que pueden encontrarnos aquí. Para iniciar ya nuestro tema, estamos aquí con nuestro amigo Alejandro Garza. Él es aspirante a candidato independiente para la presidencia de la República. Alejandro, pues bienvenido, ¿cómo estás? Te agradezco mucho la invitación, Enrique. Todo un gusto estar aquí con ustedes y ver cómo se prepara todo este tinglado. Muchas gracias también a nuestro equipo de producción, Sí. A Antonio Mancilla, a Fercho, que están por acá echándonos la mano. Pues la primera pregunta es, ¿cómo fue que se te ocurrió aspirar a ser candidato independiente en un país como México, que tiene un sistema electoral muy complicado, en donde la impresión que yo tengo como, digamos, ciudadano común es que a los candidatos independientes no se les están poniendo difícil, sino lo que les sigue? ¿Qué fue lo que te motivó a ti para entrarle a este asunto? Bueno, Enrique, me estás haciendo una pregunta que no va a dar tiempo en el programa de contestarla. Te voy a resumir. Es un tema muy interesante. Yo comienzo con esta inquietud de la defensa para el ejercicio de un derecho al voto pasivo hace muchos años, y de casualidad. Te voy a platicar. El artículo 35 de la Constitución, en la fracción 1, manejaba el derecho de todo ciudadano a votar. Y en la fracción 2, el derecho a ser votado, o sea, a tener acceso a cargos de representación popular. Sin embargo, era un derecho que estaba totalmente controlado, monopolizado por los partidos. Uh-huh. Entonces, en mis mocedades, hace unos cuantos 30 y tantos años, uh-huh, un maestro de amparo nos pidió que hiciéramos como trabajo final un amparo, y nos repartió las materias. Tú vas un amparo familiar, tú uno civil, no me acuerdo qué me tocó. Pero yo me acuerdo que fui a hablar con él y dije: maestro, quiero que me lo cambie por uno administrativo. ¿Por qué? Porque quiero hacer un amparo en materia administrativa. Pues órale. En aquel entonces el derecho electoral todavía no era un derecho tan independiente. Ya si tenemos oportunidad abundaremos en el tema. Entonces, pues lo que hace cualquier persona lógica para hacer una tarea, pues corrí y me inscribí. Era época de elecciones y me inscribí. Bueno, presenté mi solicitud de inscripción ante lo que en aquel entonces era la Comisión Federal Electoral para hacer un trabajo. Obviamente en aquel entonces, por la edad, pues no podía más que ser diputado. Entonces me inscribí para diputado y ¿qué crees que me dijo la comisión? ¿Qué te imaginas? Pues ni idea. No me contestó, o sea, ni siquiera existía en la vida. Uh-huh. Ya con eso me fui por una figura que se llama la negativa ficta, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución. Fui y presenté mi amparo y esa fue mi tarea. Yo se la llevé a mi maestro. Lo único que me acuerdo es que cuando le presenté el trabajo, puso una cara así como de asombro y dijo: ¿qué hiciste, Alejandro? Uh-huh. Ya se lo llevé sellado con los sellos de la corte, y me vio muy orgulloso de mi amparo. 174 páginas, y me dijo: esto lo vas a perder y no lo va a leer nadie, olvídalo. Pero bueno, fue mi inicio. Recuerdo sus últimas palabras fueron: bueno y breve, doblemente bueno. Uh-huh. Ahí empecé.
Y de ahí me creció la ampulita durante 30 años, hasta que en la parte final del gobierno de Calderón se modifica la Constitución, concretamente una modificación hiper trascendental para la historia del derecho mexicano, para el ejercicio y para la defensa de los derechos humanos. Se modifica el artículo 1 constitucional, y a mí se me ocurrió, desde que vi la modificación al artículo, ahora sí, como ese artículo incorpora, vacía al derecho nacional toda la normativa internacional, pues ahora sí que tenemos esto ya como parte del ejercicio vivo del derecho en México. Voy a volver a provocar al Estado para que legisle en materia de voto pasivo, o sea, el derecho a ser votado, y que el voto pasivo, al ser un derecho humano, no esté monopolizado por los partidos políticos. ¿Por qué se le llama voto pasivo? El voto activo es cuando tú vas a ejercer tu voto para que coloquen a alguien en el cargo de elección popular. Uh-huh. El voto pasivo es cuando tú esperas a que la gente venga a votar por ti, tú sometes a la consideración de la voluntad popular el futuro de tu incorporación al cargo público. Uh-huh. Ese es el voto pasivo. Y es un tema muy interesante porque cuando se modifica la Constitución, de ser un derecho consagrado en la Constitución, pasó a ser se elevan todos los derechos humanos y cobran carta de naturalidad aquí en México. Uh-huh. Entonces ya es un derecho humano. Por lo tanto, el derecho humano, para que te lo pueda vulnerar el Estado, necesita tener una razón deontológica. Uh-huh. No cualquier motivo. Esa es la razón. Entonces, hace 6 años me inscribí también como candidato, y se inscribió también el doctor Castañeda Guzmán, y se inscribió otro candidato que ahorita no recuerdo su nombre, y empezamos a hacer la batalla litigiosa porque la figura no estaba reconocida. O sea, se inscribieron hace 6 años también como candidatos independientes. Como presentamos la solicitud. O como suspirantes. Como suspirantes. Uh-huh. En aquel entonces no había la figura de los aspirantes, nada más presentamos la solicitud para efectos de que la autoridad nos contestara, y nos contestara un sí, reconozco la figura, o un no reconozco la figura, y con eso irnos a juicio. Pero en el ínter, entre que nos inscribimos y la modificación al artículo 1, se modifica la fracción 2 del 35, que regula el voto pasivo, y ya aclara en ese cambio constitucional, aclara que es derecho de todo ciudadano. Era un dulce que no podía dejar yo de saborear, ¿no? Fue mucha la tentación, y la verdad es que nos propusimos. La consecuencia fue que gracias a la participación del doctor Castañeda, que se movió muy bien en la Corte, en las instancias internacionales, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubo una condena a México que lo obligaba, que de todos modos México ya estaba en ese trabajo, pero lo obligaba a cumplir la sentencia para abrir las candidaturas independientes. Entonces hay una sentencia que ordena al al legislativo mexicano, reglamentar esta cuestión. Yo la impresión que tengo es que esto se ha ido logrando más bien porque al gobierno mexicano no le ha quedado de otra por la presión que se ha hecho por instancias internacionales. No sé si sea así o no. O sea, por automotivación propia, yo no creo que al sistema político de partidos le convengan candidatos independientes. Y la impresión que yo tengo es que han hecho lo imposible porque ustedes no entren. Ustedes parece que han tenido muchos logros, pero el logro creo que es de los candidatos independientes, no del Estado como tal. No sé si me estoy equivocando en esta impresión. Mira, los gobiernos toman el matiz de la cabeza que en ese momento, no tanto los estados como en la federación. Entonces cada presidente le da su previo matiz, su propio matiz al gobierno. Sin embargo, a pesar de que nosotros nos hemos quedado con la imagen del presidente omnisciente, omnipotente y todopoderoso, todo controlador, en la realidad es que existen factores reales de poder. En el momento, en ese entonces, cuando Calderón hizo la propuesta de modificar la Constitución y de incorporar todas estas cuestiones, yo creo que hubo un verdadero afán democrático de su parte.
¿Qué es lo que sucede? Que bueno, pues él pone de su parte, se termina su gobierno, viene este nuevo gobierno que ha tenido algunos conflictos de legitimación y de algunas cuestiones. Entonces sí hay una forma como de secuestro. El gobierno, el actual gobernante, Enrique Peña Nieto, el partido, no tiene una mayoría tan avasalladora como para poder hacer imposiciones. Entonces forzosamente necesita negociar. Donde sí hay una efectiva resistencia es en los partidos políticos. A eso me refiero. Es en los partidos políticos, que al fin y al cabo son quienes que legislan y además son miembros del instituto que gobierna las elecciones, del Instituto Nacional Electoral. Ahí sí tenemos una grandísima resistencia y aquí estamos sentados viendo cómo nos está yendo. Sí, porque a los partidos políticos como tales no les conviene que haya gobernantes que no vengan de sus propias instituciones, PAN, PRI, PRD, Morena, lo que se diga. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué ellos han mostrado tanta resistencia, a veces hasta feroz de alguna forma? Esto que les están pidiendo, 860,000 firmas, ¿o cuántas tienes que juntar? Casi 867,000 firmas. 867,000 firmas, pues son como ganas de molestar, ¿no? Me da, o sea, yo te lo estoy diciendo como un ciudadano común que a lo mejor no está tan metido en términos de política, pero desde el ciudadano común, eso es lo que uno ve, ¿no? Les están poniendo una tarea imposible, ¿no? O bueno, si no sea imposible, muy complicada, ¿no? Y esas 867,000 firmas son para que tú puedas aparecer en la boleta electoral del año que entra como un candidato independiente. ¿Es correcto? Sí, a ver, para que el auditorio nos pueda seguir. Esta etapa para la postulación de candidatos independientes es la etapa intermedia. En realidad son 3 etapas. La primera es la etapa de aceptación de la solicitud. Esa ya la pasaste. Esa ya la pasamos todos los que llegamos a esta etapa. Hubieron 80 personas que presentaron su solicitud, y con la solicitud son una serie de requisitos administrativos. Si estabas en un partido, la renuncia, tienes que formar una empresa, o sea, todos los que actualmente estamos ya tuvimos que pagar la constitución de una asociación que es la que nos controla y nos rige todos los pesos y la que tiene que rendir cuentas, y es como si fuera un partido. Pero 80 personas que pasaron en la primera etapa son bastantes. No, la primera etapa fueron 80 los que presentaron solicitud, 42, algo así, los que pasaron la primera etapa. La primera etapa. O sea, en la primera etapa de ya de entrada se fueron 40 personas que no pudieron cumplir o no tuvieron oportunidad de cumplir los requisitos. Pero aún así 80 me parece un número bastante alto. O sea, claro, que 80 personas quieran de alguna manera ser un candidato independiente a la presidencia de México, me parece un número bastante alto. ¿Quedan 40 o cuánto? Quedan 40, 42 me parece. Aún así me parece que es un número alto. Y estos 42, si los 42, cada uno de los 42 consiguiera sus 867,000 firmas, ¿tendríamos que tener en la vuelta electoral a todos los candidatos independientes? No, nada más eso. Si cada uno de los 42 alcanzar el 1%, que no va a ser, pero bueno, en el hipotético caso de que cada uno de los 42 tuviera el 1%, como no se puede, si tú me das tu credencial y muestras tu simpatía por mí, ya no la puedes mostrar por otro. Claro. Por lo tanto, ese 1% que cada uno tiene sería único. Entonces habría el 42% de votación posible en favor de un candidato. Ya el candidato independiente sería la presidencia de la República para un candidato independiente, casi a fuerza. Sí, pues prácticamente tenemos que quitar el 42% de la votación, imagínate, sería un lujo. Mira, hay muchos mitos y hay muchos prejuicios en torno de la figura del candidato independiente. Primero, es cierto que no todos los candidatos independientes cubren un perfil adecuado para gobernar el país. Pero también es cierto que no todos los candidatos independientes presentan su candidatura con el objeto único de ser presidente de la República. Yo te voy a explicar de los casos que conozco, de los pocos casos que conozco. Está, por ejemplo, María Concepción, que tiene un gran interés en que se escuche la lucha que ella está realizando junto con otros mexicanos aquí y del otro lado de la frontera para temas interfronterizos. Trae unos temas súper específicos que merecen ser escuchados en el debate electoral, sea para que ella gane la presidencia o sea para que otro
que pueda ganar la presidencia la escuche en los debates. Y para que, si tú tienes esa calidad de candidato, que puedas negociar, que se incluyan tus propuestas en los planes de trabajo de los gobiernos. Existe otro candidato, ahorita no recuerdo el nombre, que representa a la comunidad negra de México, que es una comunidad olvidada, profundamente olvidada, dejada en un segundo o tercer plano. Yo creo que todavía la comunidad indígena, que también Marichuy tiene una gran retórica, que tiene derecho a exponer en los debates, también yo creo que ellos tienen menos problemas que la comunidad negra. Y yo en mi caso son dos cuestiones que yo ya te había comentado cuando me hiciste favor de invitarme. Yo me guío por la vía de la defensa de cierto tipo de derechos humanos y por la vía de los gobiernos transparentes, la auditoría ciudadana, los reforzamientos de la inteligencia para el caso de combate a la corrupción. Mis temas son estos dos y también quiero tener derecho a exponerlos, gane o pierda. Con un candidato independiente en la palestra tiene que ganar el país, cuando menos en el discurso. No es posible que los que verdaderamente somos ciudadanos y ciudadanos de a pie, o sea, no me refiero a ciudadanos que hayan sido o los resentidos, no tengo nada en contra de los resentidos, qué bueno que puedan utilizar esta figura para darle vuelta a la falta de democracia en sus partidos, eso me da mucho gusto, pero sería muy bueno que también tuviera la oportunidad de llegar un ciudadano. Sí, que nunca ha militado en ningún partido político ni nada, pero bueno, esto de las candidaturas independientes, ¿por qué? O sea, se agotó el sistema de partidos, la gente nos decepcionamos del partidismo político, porque ahora es una opción. Tenemos por ahí a Kumamoto, ¿no? Que fue un candidato que ha hecho muy buena labor, independiente, además. El gobernador de Nuevo León, que bueno, expriista, pero bueno, gana como independiente. ¿Qué pasó en estos últimos 2 sexenios que ya se puede consolidar, por lo menos digamos que ya en las leyes electorales, que pueda haber candidatos independientes para puestos de gobierno o de elección popular? Claro, fíjate, Enrique, este tema es de mayor importancia. La resistencia de los partidos al reconocimiento del derecho del ciudadano a ser votado ha sido muy difícil de vencer. México, desde hace unos 5 sexenios, se volvió un gran firmador de convenios internacionales. México se puso a firmar muchos tratados en materia de derechos humanos. No se volvió el mejor cumplidor, pero sí se volvió uno de los países que se caracterizó por tomar las banderas de los derechos humanos, aun cuando por ejemplo, en este caso del voto hacia el ciudadano, pues no había cumplido. Pero cuando esto ya se convierte en un derecho, no les queda a los partidos más que reconocer los tratados internacionales. Sí, no les quedó. No les quedó otra. Y esto es muy positivo. Muchas veces a mí me lacera mucho que en los medios de comunicación se critique la figura del candidato ciudadano como si fuéramos una bola de locos, o nos tildan que somos acarreados de un partido para quitarle votos a otro. No. La gente debe entender el hecho de que exista un enriquecimiento con el discurso ciudadano en los debates políticos es bueno para México. Y el hecho de que ahorita la consulta de la encuesta de hoy, la simpatía de la ciudadanía esté en un 4% por un candidato ciudadano, ¿sí? Hay más simpatía hacia el candidato ciudadano efímero, porque todavía no tiene nombre y apellido, que hacia muchos partidos políticos. Eso es correcto. De hecho, yo recuerdo la última votación acá en el Estado de México. Yo me tomé la libertad de ver cómo habían quedado los resultados de mi casilla donde fui a votar, en las boletas, y vi que la candidata independiente para la presidencia municipal tenía más votos que algunos de los partidos. ¿Cómo? No ganó, obviamente, o sea, no ganó, pero tenía, digamos, como esta simpatía de la que tú estás hablando. O sea, si juntáramos un candidato independiente, probablemente sí tengan más
nivel de preferencia que algún partido político. Sí, no digo que todos, pero a uno o dos. Y además aquí hay un parteaguas. En esta encuesta última salió, me parece, el 4 punto y cachito por ciento, pero en la encuesta de la semana pasada estaba en el 6%. El 6% es un porcentaje muy verdaderamente alto. Un buen candidato que pudiera llegar, ese candidato puede inclinar el fiel de la balanza hacia su votación de una manera que puede tener posibilidades de ganar. La posibilidad, insisto, es muy remota. Los candidatos les van a dar, a los que lleguen a ser candidatos o lleguemos a ser candidatos, les van a dar un presupuesto ínfimo. Son 26,000 millones de pesos que les dan a los partidos contra lo que le pueden dar a los candidatos. La lucha sigue sin ser pareja, pero es una lucha que no debemos dejar de luchar. Yo ahorita tengo la calidad de aspirante a candidato a la presidencia de la República, porque necesito tener esa calidad para poder impugnar en los órganos jurisdiccionales, para poder impugnar esta serie de cuestiones que yo creo que son todos los requisitos que nos han impuesto, que no hemos hablado de ellos, pero todos estos requisitos, desde mi muy personal punto de vista, son violatorios del imperio del derecho humano que tiene todo ciudadano, nada más por el hecho de haber sido reconocido por México en un tratado internacional. Lo que le están pidiendo hasta las perlas de la Virgen, como se dice. Así es. ¿Y ahorita qué sigue? O sea, ahorita ya de estos 80 quedan 42, tú estás en los 42. ¿Qué es lo que sigue en este momento para ti, los que están todavía? Estos 42 estamos ahorita en una etapa que es de acopio de simpatía ciudadana. Esta etapa termina a mediados de febrero, y quienes logren tener las 867,000 firmas, que ese es todo un tema, ahorita lo platicamos, entonces ellos ya pueden considerarse candidatos ciudadanos y estar en la boleta. Esta es la etapa en la que estamos. Son las 3 etapas que hay. La primera, la de aceptación por parte del instituto; la segunda, la de reunir los requerimientos de la simpatía ciudadana; y la tercera ya es la campaña abierta. Hasta aquí, hasta esta segunda etapa, a los aspirantes no recibimos un centavo de financiamiento, cosa que es muy injusta por una figura que es el sistema de fiscalización, el sistema integral de fiscalización del INE, que ahorita te voy a platicar, que ese es un dolor de cabeza bárbaro. ¿Consideras tú que el financiamiento que se le da al Instituto Nacional Electoral, a mí me parece a veces hasta grosero? Parece que son las elecciones más caras que tenemos en el mundo, incluso creo que sale más cara que en elecciones en Estados Unidos. ¿Vale la pena tanto gasto de dinero por la democracia, o podemos idear otras formas para esto? Porque el dinero que se da a los partidos políticos a mí me parece a veces hasta grosero. Sí, mira, desde la época griega la democracia no era considerada la forma más pura de gobernar. La democracia tiene sus vicisitudes. La democracia no es la panacea. No siempre la forma democrática de acceder al gobierno garantiza que ese gobierno va a ser un gobierno verdaderamente eficaz. Y eso hemos tenido muchos datos, sobre todo América Latina ya tiene como doctorado, ¿no? De personas que llegan por las vías democráticas y de repente se vuelven dictadores, se vuelven dictatoriales. No hay un solo caso, hay muchísimos casos en nuestra historia. Aquí en México, por ejemplo, nuestra democracia ha sido muy particular porque verdaderamente hemos respetado la duración sexenal, a pesar de que todos los presidentes, dicen por ahí, han tenido en su corazoncito el latir de la reelección, pues hasta ahorita no ha sido, y esto ha sido muy benéfico para México. Lo que tú comentabas, Enrique, que es muy interesante, y es un tema que además no tiene una respuesta única. ¿Es necesario gastar tanto en las elecciones? Yo te diría que sí. Te voy a explicar algo que cuesta un poco de trabajo entender. En otros países se gasta prácticamente de la misma manera. La diferencia es que en otros países las campañas son financiadas por los particulares. Por empresarios. O por empresarios, o por la iglesia, o por grupos de poder, o por potencias extranjeras. Es muy curioso cómo se opera. Aquí en México tenemos un blindaje, no está tan errado. Yo creo que sí hemos pecado de un entreguismo muy fuerte hacia los partidos, los dejamos
que nos gobiernen. Prácticamente los partidos son dueños de todo, inclusive de una parte importantísima del presupuesto que sale de nuestros impuestos. Yo creo que sí debemos llevar a la mesura. Las candidaturas deben acercarse a la mesura, deben tener otro tipo de reglamentación, pero meditar en un cambio radical que llegue al grado de no darle recursos a los partidos, creo que no es... No, eso no creo que sea posible, pero sin embargo yo creo que los partidos políticos, y no sé cuál sea tu opinión, me parece que se han llegado a sentir hasta como intocables. Que nadie les puede decir nada, porque obviamente, bueno, son institucionales, forman parte de todo un sistema, digamos, electoral, son instituciones, pero no han pecado un poco de soberbia, donde sentir que nadie los puede tocar de alguna forma, y estoy diciéndole a todos, o sea, a mí no me importa si es cuál partido, ¿no? Claro. Fíjate que, no sé si tu público sabe que eres filósofo. Pues ya algunos saben que soy filósofo. Ya se los has comentado, si no ya fui de chismoso. Pues espero que no haya sido secreto de Estado, porque... No, para nada, sí estudié filosofía. Fíjate que hay una teoría que es muy discutida. Yo le quiero pedir al público que sea un poquito tolerante con esto que voy a comentar. Seguramente algunos como Enrique deben ser personas que estén muy versadas en cuestiones sociológicas o filosóficas, pero esta forma de explicarlo es muy esquemática. Maturana y Varela son dos científicos chilenos, que se me ha olvidado. Son dos científicos chilenos que inventan un término que se llama autopoiesis. Y ese término lo que pretende explicar es cómo funcionan las capas proteínas, no las capas, los pedacitos de proteína, ahorita no me acuerdo cómo se llaman, la proteína, los pedazos de proteína dentro de una célula. Son proteínas, y esas proteínas, cuando reciben un estímulo, cuando la célula recibe un estímulo exterior, esas proteínas reaccionan de tal forma que el efecto del estímulo exterior ya no es el que determina la reacción de la célula, sino la determinan los de adentro, ¿no? Las proteínas. Entonces Luhmann toma este término, insisto, no soy lumaniano, pero bueno, me parece muy esquemático, toma este concepto y lo mete a la sociología. ¿Y qué sale de ahí, Enrique? Sale una teoría padrísima. Resulta que si tú lo aplicas al sistema político mexicano, la teoría de Luhmann, pelos más, pelos menos, maneja valores de autorreferenciación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te dice? Que todos los embates de los que son objeto los sistemas tienden a obtener una reacción que vuelve a producir el mismo sistema. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que antes el sistema era uno, y los partidos, por una lucha democrática, han logrado ser parte del gobierno, tener responsabilidades. ¿Y qué es lo que ha pasado? Prácticamente nuestro sistema no ha cambiado. Esto quiere decir que estos partidos políticos que han accedido a este poder han sido absorbidos por el sistema, y ahora ellos actúan en consecuencia. Y estos partidos son como las células de las que tú estás hablando. Todos los elementos son como esas capas proteínicas, como estas cuestiones proteínicas que van reaccionando sin que haya... La ventaja de esta teoría es que te dice que no hay una cabeza ordenadora, sino todos reaccionan como pasó en el temblor. Nadie salió y les dijo a los muchachos salgan a ayudar, todos salieron despavoridos, corriendo a ver cómo iban a prestar sus manos, su inteligencia, sus habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Fue increíble. Mi hijo tuvo la oportunidad de estar por ahí, y él me platica que se fue en bicicleta, dejó la bicicleta en no sé dónde, se fue a ayudar, salió a las 6 de la mañana y dijo, ya, seguro ya no tengo bicicleta, ¿no? Y salió y su bicicleta estaba exactamente como la dejó. O sea, con una conciencia. Nadie les dijo a los chavos, pórtense bien, nadie les dijo a los chavos, salgan a ayudar, sino fue una reacción. Estímulo exterior, que fue el temblor, no salió de dentro de la sociedad, sino es un estímulo exterior, provocó una reacción, y la reacción de la sociedad ya no dependió del temblor, sino de nosotros mismos. Lo mismo sucede con los partidos. Entonces, los partidos han buscado obstaculizar absolutamente todo. Quizá no haya una cabeza ordenadora, quizá no se hayan sentado y decir, a ver, ¿cómo los vamos a obstaculizar? Pero por algo está este 1%. Nosotros tenemos que recuperar una votación, o que acopiar una simpatía ciudadana del 1%. El 1% son casi
867,000 firmas. Y 867,000 se dice más rápido de lo que cuesta conseguirlas. Ese 1% es el 1% del registro electoral. Nominal, del listado nominal. Del registro federal. No, pero electoral. el 1% es muchísimo. Claro. ¿Se vale hacer un anuncio? No importa. Claro. Bueno, si Carlos Slim quisiera ser candidato y le pidiera a cada uno de sus empleados en todo el mundo una firma, ¿no? una firma, ¿Lo lograría? no lo lograría. Ah, no lo logré. No lo lograría. Eso es lo curioso, porque cuando hablamos de 860,000 es muy difícil de mencionar. Mira, cuando Banamex era el banco más grande de México, tenía 12,000 empleados. Ah, Sí. Ahorita no dudo que tenga un poco más, pero en aquel entonces era casi monopolio, ¿no? Ahorita Carlos Slim, con todos sus empleados en todo el mundo, no llega a 346,000 empleados. Entonces, poner un tope de 867,000 es un mundo. ¿Quién determinó que era el 1%? El Congreso, lo determinó el Congreso, lo pusieron en la Constitución y además no es el único candado. Te dicen, ok, a ver, Enrique, junta 865,000 firmas, 867,000 firmas, ok, sales a buscarlas, pero ya que estás muy contento y ves que empieza a crecer tu número de simpatizantes, te pones a analizar la composición de dónde vienen las credenciales y dices, no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque necesitas juntar de esos 865,000 de cada entidad federativa. Necesitas el 1% de 17 entidades federativas. Entonces, tienes que hacer una mezcla para hacer eso. O sea, en 17 estados tuviste que haber tenido por lo menos el 1% de ese estado. De ese estado, haz de cuenta. Yo puedo tener, con toda la votación que yo pueda conseguir aquí en el Distrito Federal, yo podría tener, es un supuesto, más de los 8, pone que tuviera yo 2 millones de votos. Pues aún así, no se puede. Porque necesitas además tener el 1% de los otros. Claro. Entonces, tú hace rato me preguntabas por qué estoy aquí. Bueno, yo me inscribo, no me inscribí, por ejemplo, para ser diputado, para ser candidato a una alcaldía o para otro cargo de elección popular, que hubiera sido mucho más fácil conseguir los votos, porque yo vengo a buscar el foro, como este foro. Si yo no estuviera aquí, tú no me hubieras invitado, ni nos hubiéramos conocido por la generosa amistad de un amigo en común, ¿no? Claro. Entonces, se tenía que dar esta oportunidad para que yo venga a hablar de estos temas, que son los temas que quiero difundir. Entonces es más fácil entrar a otra cosa. Casi es el mensaje. ¿Quieres ser candidato ciudadano? Pues mira, vete allá abajo, porque acá es exclusiva del top high, ¿no? Ese es un mensaje grave. Sí. Grave. Sí, pues aquí la situación no está tan sencilla. No, claro que no está sencilla. Tengo unas preguntas las que quieras. Nos está mandando aquí nuestro público. Un amigo que se llama Enrique, un tocayo, hicimos un programa sobre el temblor, Enrique Murguía y tu servidor, Qué bien. Pero él tiene unas preguntas que dice que quiere que te haga yo a ti. Bienvenidas. ¿Cómo nació en ti la inquietud por ser candidato a presidente? Es lo que te pregunta Enrique Murguía. Sí, fíjate que las dos preguntas más morbosas que le puedes hacer a un candidato en mi situación es ¿por qué estás aquí? Y la segunda es si piensas que vas a ganar. Y el por qué estoy aquí es una cuestión que, bueno, te la he contestado de manera muy somera. La intención primordial de inscribirnos para el cargo de presidente, porque pudimos haber escogido otro cargo, fue tomada en consenso con un grupo de empresarios que formamos un frente de combate a la corrupción. Yo tengo apenas unos meses de presidir la asociación en la que estamos todos, y tomamos la decisión en una comida, créeme, lo fue así, en una comida un martes, tomamos la decisión. El viernes era el último día para hacer todos los trámites, o sea, fue un martes. El miércoles me dediqué a estudiar el martes me dediqué a estudiar toda la legislación para comenzar el miércoles con el trámite con el notario y los bancos y todo eso. Y precisamente cuando estábamos decidiendo qué cargo era el necesario para cumplir nuestro objetivo, pues el único cargo era Presidencia de la República. La razón es que los foros para otro cargo son muy pequeños y ahí no puedes gritar contra la corrupción, no puedes vociferar y que se oiga tu voz. Esa era la cuestión. Con lo que no contábamos es que iba a haber una cerrazón tan fuerte
por parte de los medios de comunicación. Nos ha costado mucho trabajo ir a sentarnos. Además de la reacción de los partidos, que ya se ha explicado un poco cómo lo hace Maturana y Luhmann, no se esperaban esta reacción de los medios, de los más medios. No nada más no nos esperábamos esta reacción de los medios, sino esta censura de los medios públicos. ¿Qué estarán ganando los medios? Porque yo creo que no. me queda claro que los partidos políticos pues, se resisten por una cuestión como muy natural, ¿no? Ellos quieren a sus candidatos. Pero los medios de comunicación, ¿qué estarán ganando? ¿O por qué se cerraron? Yo creo que tenemos grandes comunicadores en México, pero muchas veces no le dedican un tiempo adecuado para reflexionar en ciertos temas. Y quizá lo deberían hacer, deberían tener esta disciplina de hacerlo, sobre todo porque ellos son forjadores de opinión. Y yo creo que se han dejado llevar un poquito por lo que la gente dice, por lo que se dice en los medios en los que ellos están inscritos. Yo he oído críticas muy fuertes hacia las candidaturas independientes, pero verdaderamente no nos han dado oportunidad de sentarnos o no han tenido ellos la oportunidad de reflexionar en la gran importancia que tiene la presencia, olvídate de que ganen o pierdan, la mera presencia de candidatos ciudadanos es muy importante. Yo cuando vi que éramos tantos, que te insisto, no todos tienen un perfil adecuado. Fue sorpresivo, para mí fue sorpresivo ver tanta gente. Pero para mí es muy agradable ver que hay cuando menos el interés. Claro. Que alguien tenga la posibilidad de llegar y elaborar un discurso coherente, porque puede haber personas que tengan muchas cosas que decir, pero de que lo puedan platicar de manera fluida, coherente y amena a un público, ya es otra cosa. Entonces, que haya gente así debe ser súper nutritivo para el sistema democrático. Es una vitamina. Y además, hemos visto cómo los balazos han caído cerca. Francia ya tiene un candidato ciudadano. Claro. En Estados Unidos las candidaturas ciudadanas están muy fortalecidas. No hemos visto que peguen, pero tenemos candidaturas ciudadanas fortalecidas. Y en el caso de Trump no es un agente de partido. Claro, Trump es un caso especial. Bueno, el partido lo llevó de alguna forma porque le convenía. El partido lo llevó por muchas cosas, pero bien que mal no es un candidato de partido. En México estamos a punto de tener otro candidato en un partido, otro candidato que no es candidato de partido. Que bueno, fue como el caso de Mancera, ¿no? Mancera pues no era militante del PRD. Como el caso de Mancera. O sea, en realidad sí ha habido embates y fíjate cómo estos partidos que reaccionan autopoyéticamente, inclusive hacia el interior, el caso de Mancera fue un caso muy especial porque Mancera tenía muy buena imagen, hizo muy buen trabajo como procurador. Ahorita podemos decir de él lo que sea, pero como procurador fue un estupendo procurador. Sí, eso cuando lo menos tuvo posicionó buena de imagen, alguna lo forma. Posicionó y lo postularon. Lo postularon. Sin ser militante, ¿no? Del militante. partido. Entonces, cada vez es mayor el espacio que toman y la importancia básica de que un candidato ciudadano pueda llevar la voz del resto de los ciudadanos o cuando menos de su pequeño universo hacia el debate político es de grandísima importancia. No sé si le contesté a Enrique Murguía. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, regresando al tema, estoy aquí porque escogimos más bien la candidatura a la presidencia para tener el punch, para meter este tipo de diálogo. Y hay otra segunda pregunta las que quieran. Yo me imagino que aquí él está suponiendo que pudieras ganar, pero te dice, ¿sabes que es como ganarse la rifa del tigre? O sea, claro. Vamos a pensar que ganas, o cualquier candidato independiente, Enrique Murguía. Él mismo lo pone. Él mismo lo pone. O sea, vamos a pensar que ganas o algún candidato independiente. Me gusta tu forma de pensar, Enrique. O sea, porque ok, ya ganaste la presidencia y es como el tigre, ¿y ahora qué vas a hacer con él? Fíjate nada más, todo mundo hace esa pregunta y la verdad es algo muy curioso. La gente dice, bueno, ¿qué va a pasar con la gobernabilidad del país cuando gana un candidato independiente? En México no es la primera vez que tenemos un candidato independiente. Fox también fue un candidato que no era precisamente de partido. Fue militante del PAN, pero no era gente de partido. O sea, cualquier gente puede militar en cualquier partido, pero
un agente de partido, pues él no era un activo del partido. El caso de Francisco I. Madero, que formó un partido político, pero él era candidato independiente. ¿Cuál es la diferencia que se puede marcar siendo un candidato independiente ganador? Es muy básica. Primero, la sacudida para los partidos políticos debe ser enorme. Sí, claro. La legitimidad del candidato independiente que logre acceder a la presidencia de la República le va a permitir un manejo de índole de superioridad moral, porque tienes un respaldo más democrático, más todo, llegas por tu propia imagen, no por la fuerza del partido. O sea, sería un candidato que yo creo que sería muy, muy bienvenido. La respuesta internacional y los ojos internacionales van a estar puestos en México, y eso le va a dar un respaldo bárbaro. Ahora, si gana por una mayoría abrumadora, yo creo que va a tener la posibilidad de verdaderamente llegar a negociar un cambio de rumbo deseado del país. Porque han habido cambios, y sí, cualquier presidente puede hacer cambios, pero necesitamos generar cambios deseados, y deseados por la gente como tú, como yo, por los cuates que andamos, yo cuando me voy a juzgados, yo me voy en el metro, no me echo para abajo, soy un ciudadano común y corriente, salgo a la calle y escucho a la gente, y shalala, yo soy de esos ciudadanos locos que ahorita lo hago menos, ahorita que estamos en campaña, pero yo voy por la calle, voy saludando a todo el mundo, y con todo el mundo platico, y shalala, ¿no? Pero sí es necesario que haya ese saborcito. Y si llegara un candidato independiente, yo o cualquier candidato independiente, obviamente tendría que llegar a establecer nexos con lo que ya tiene. Tú tienes que trabajar con lo que tienes. Yo le digo a mis hijos y a mis amigos, les digo, bueno, ¿por qué el David de Miguel Ángel mide exactamente lo que mide? Es una estatua hermosa que está construida en mármol y tiene sus limitaciones, porque tú no puedes adelgazar una piedra y esperar que no se derrumbe. ¿Por qué? Bueno, pues porque había la limitación física, y porque aquí igual y no consiguió una piedra más grande. Tú tienes que trabajar con lo que tienes. No podemos crear un mundo hipotético para trabajar, y el cuate que llegue a trabajar va a tener que lidiar con y con el otro, y con los rojos, con los verdes, con los amarillos, con los azules y con todos. Y eso es lo que se tiene que hacer. Sí, porque no va a estar fácil. Yo creo que no va a estar fácil, pero depende de cómo llegue. Si llega con un alto nivel de votación, va a tener una autoridad moral bruta. Es más, con que llegue, te aseguro que el respaldo internacional se va a volcar en favor de él. Ahora, yo estoy viendo quizás dos reacciones de los partidos políticos a esto de las candidaturas independientes. Ahora resulta que hay algo que se llama Frente Amplio Ciudadano, compuesto por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Y yo digo, a ver, y aquí esto creo que puede confundir a la gente. Dicen Frente Amplio Ciudadano, entonces ahora ellos ya son ciudadanos, ¿o cómo? No sé si me explique. Y otra cosa que también estoy vislumbrando es qué tanto un partido, digamos, por ejemplo el PRI, para el siguiente año va a decir, ahora nuestro candidato no es ninguno de nuestros militantes, sino vamos a poner un candidato ciudadano para ganar la presidencia de la República, porque me han llegado informaciones interesantes al respecto, ¿no? ¿No te parecen reacciones a esto? Porque ahora los partidos, porque se están defendiendo, ¿es la autopoiesis? Sí, claro, ¿cómo? Claro, por supuesto. Bueno, aquí, mira, la autopoiesis en realidad lo que maneja es que no hay un órgano controlador. Aquí en el caso de la creación del frente es todo lo contrario. Ahí hay control, o sea, ahí hay gente que manipula, hay gente que llega. Digo, yo no. Bueno, ver la izquierda y la derecha juntos a mí me parece como el agua y el aceite, mira, en verdad, ¿no? Yo no veo mal la mezcla de diferentes ideologías, ¿no? Pero el hecho de que estén formando una agrupación para adueñarse de los partidos y para hacer una cosa así, a mí se me hace muy poco edificante, se me hace de una dimensión ética muy cuestionable. No es que yo quiera hablar mal de ellos, digo bienvenidos todos al debate, bienvenidos todos a todos lados, igual ellos nos dirán la bienvenida a los independientes como nosotros los tenemos que tolerar a ellos, pero yo veo esto muy, muy cuestionable.
cuando se arma un frente, y ese frente se arma de manera democrática, como la lucha que hizo Alberto Castillo y los frentes que armó, y hasta el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, tienen otro saborcito. Yo no sé cuál vaya a ser el resultado, pero yo espero que la población sí tenga una... Sí, yo voy a una opinión muy personal. A mí me parece que ese frente amplio es para que no pierdan su registro, porque cada vez vemos cómo estos tres partidos han venido a menos, pero repito, es una opinión muy personal. Mira, ¿no? Y otra serie de intereses que deben de ahí de tener, sí, seguramente. El PAN no va a perder su registro. Ninguno de esos partidos creo que perdería el registro. Bueno, quién sabe, ¿no? Uno de ellos puede ser que sí. Podría perder su registro, pero de que hay intereses ahí sí los hay. Bueno, y entonces, ahorita, ¿qué es lo que sigue? O sea, vamos a pensar que tú tendrías la capacidad como para armar un equipo de trabajo, en dado caso que vamos a pensar que consigues todas las firmas y el año que entran las vueltas electorales ganas la elección. Claro, mira. ¿Qué vas a hacer ahí? Mira, fíjate que no es, ninguna persona llega a la presidencia de la República con todo un equipo armado. Lo más prudente, que es lo que hacen todos los presidentes, es tener un periodo de intercambio con el gobierno anterior para ellos ya llegar con sus propios, hasta establecer su propio gobierno. Y ahí es cuando se forman los gobiernos y se hacen, todos los que llegan van a hacer negociaciones con los grupos verdaderos de poder. No tener un equipo ahorita armado en este momento no es una desventaja. El país marcha prácticamente con el presidente o sin el presidente. El presidente va a llegar a dar sus matices, va a llegar a dar un impulso, etcétera, etcétera. Lo que yo haría, por ejemplo, en ese caso sería dar un cambio de matiz muy importante al combate a la corrupción. Y ahorita, si quieres, si me das oportunidad, tocamos ese tema. Y claro, el presidente que llegue con la cantidad de recursos que tiene el Estado y con la cantidad de gente que ya trabaja en el Estado y tiene experiencia, que trabaja para el gobierno, por supuesto que arma un equipo, y un equipo de muy alta calidad. Mira, recordemos, el caso de Fox fue muy peculiar, porque Fox en realidad cuando no entra con un equipo panista. No. Yo me acuerdo las palabras que él utilizó, que iba a ser un gabinetazo. Después, bueno, para mí fue una decepción el gobierno de Fox, pero bueno, lo fue armando y no eran panistas todos, ¿no? Realmente. No, los panistas que llegaron fue porque él negoció con el PAN, igual llegaron priistas, igual llegaron de otros partidos, pero fíjate que ahorita que tú comentas que no te pareció buen gobierno el de Fox, te quiero hacer una reflexión. Fox tuvo la serena capacidad para dejar que fluyeran los proyectos económicos que provenían de otros sexenios. Él no tocó la economía y dejó que siguiera por el mismo camino. Todo lo que se había establecido este cambio tan profundo que hizo Carlos Salinas, y todo el establecimiento de la continuidad y de la modernización que le imprimió Ernesto Zedillo, la continuó. O sea, el no haber hecho nada para tocar el sistema económico de México, inclusive el sistema financiero y todo. ¿Eso para ti fue un acierto? Yo creo que fue un acierto. A veces no haciendo, haces bien. Y él dejó que siguieran continuando las cosas. Yo creo que estaba enterado, yo creo que lo dirigió, y yo creo que lo hizo bien. En ese aspecto, el sexenio de Fox fue un sexenio de preparación para lo que estamos ahorita recibiendo, ¿no? No hubiera podido haber muchos cambios que han existido hoy si no se hubiera preparado el país para todos estos cambios. Inclusive el reto que tenemos ahorita con el Tratado de Libre Comercio es un reto totalmente diferente, y la posición negociadora de México es totalmente diferente ahorita con estas reformas que se han implementado desde el gobierno de Salinas, a que si no las hubieran continuado. El desarrollo de este macroproyecto de evolución del sistema, desde el sistema financiero, del sistema de mercado, de todo esto en México, ha sido importantísimo para que México tenga otra condición y otra posición de negociación totalmente diferente, independientemente del tough guy que tenemos allá en Estados Unidos. Claro. Ahí, bueno, pues ahí podemos tener nuestras coincidencias y divergencias. A mí me pareció quizás como un poco más acertado el gobierno de la administración de Calderón,
que la de Fox, aunque Calderón gana por un pelitito, ¿no? O sea, nada más tuvieron 12 años de administración panista en la presidencia como para poder hacer cosas, ¿no? Claro. Y bueno, regresa al PRI, bueno, una segunda alternancia, que lo que a mí sí me quedó claro es que después de 12 años que no estuvieron en el poder, pues México cambió. El país no es el mismo y no creo que haya habido un retroceso, ¿no? en ese sentido. Pero aquí la cuestión es, ¿estaremos preparados como país para un candidato independiente como presidente o como gobernador o como diputado? ¿Ya es momento para esto? Francia, bueno, ya, ¿qué opinión tienes de Macron, por ejemplo? No, ha sido un cuate, él va a ser si el gobierno de Estados Unidos sigue alejándose de la cúpula mundial y sigue cosechando enemistades y shalala, este hombre sin duda va a ser el líder de Europa. Porque ahorita, bueno, es la canciller alemana. Ahorita es la canciller alemana, pero él tiene un gran peso, él tiene una gran relevancia y además ha sido un hombre muy sensato. Mira, uno de las... Y es filósofo. Y es filósofo. Es economista y filósofo. No, mira, qué maravilla, entonces tiene 2 plus. Claro. Ok. No, y fíjate que yo no sabía, pero es un hombre que verdaderamente supo generar consensos y cuando llegó al gobierno y hizo un cambio sumamente terso. Mira, a veces los fantasmas no los creamos nosotros. Yo no creo que haya una imposibilidad para que un candidato que llegue a ser presidente, un candidato ciudadano, que llegue a ser presidente tenga algún inconveniente. Dentro de las campañas, si alguien llega a la candidatura, si logra la candidatura, pues dentro de las campañas se va a ver su propuesta y la gente ya decidirá si propone él algo y la gente lo respalda o si la gente no lo respalda. Y si la gente lo respalda, yo creo que va a ser una buena oportunidad para México. Y además esto vestiría a la democracia mexicana. Yo creo que será como una nueva oxigenación de alguna forma, ¿no? Nuevos tiempos. ¿Qué te parece si hablamos ya en el tiempo que nos queda o que ya... no sé cuánto tiempo nos queda. Va de volada. Se me va como agua. Pues ya llevamos 50 minutos, Qué entonces va esto barbaridad. muy rápido. Pero ¿qué te parece si tocamos el tema que decías hace rato de la corrupción? Alan Ryding, en su libro de Vecinos Distantes, un retrato de los mexicanos, tiene un capítulo dedicado a la corrupción. Y él dice una frase muy interesante en ese libro. Dice, la corrupción en México es el engrudo que todo lo pega. Entonces, ¿por qué te ha importado a ti tanto este tema de la corrupción? Mira, primero, porque parte por lo que yo estoy aquí es porque hay un grupo de empresarios que están muy inquietos con ese tema, están muy inquietos con la posibilidad de generar empresas que estén libres de corrupción, empresas no nada más socialmente responsables, ecológicamente responsables, sino empresas con prácticas aventajadas en el combate a la corrupción. El problema es que la práctica es tan arraigada que ellos están experimentando desventajas y no lo quieren hacer. Entonces perdemos la oportunidad de que empresarios que valen la pena se dediquen a áreas de proveeduría al gobierno porque no quieren ellos corromperse. Prefieren quedarse fuera del pastel, que otros se repartan el pastel junto con esta cuestión. Y ahí, mira, yo creo que tendríamos que generar una política de combate a la corrupción que fuera totalmente apartidaria. Yo sé, ahorita están aventándole a los monitores guayabas y jitomates los políticos, yo lo sé. Tenemos que generar, bien que mal, una estrategia para tener una agrupación específica dentro del gobierno que se dedique al control de estas personas. No es posible que nos enteremos que un gobernador desfalcó un estado 5 años después, 3 años después, 2 años después. Ahorita ya tenemos sistemas mucho más modernos, pero antes, cuando terminaba un sexenio, nos estábamos enterando de lo que había sucedido con gobernadores en 12 años anteriores. Tardaba 12 años en revisarse la cuenta pública de los estados, era una cosa grosera. O sea. Ahorita lo que necesitamos es un dinamismo y necesitamos crear una fuente de inteligencia que se dedique a estudiar los actos de corrupción. Mira, es un secreto a voces. Por ejemplo, yo no sé qué tienen que ver las compañías aéreas con la corrupción,
pero es un secreto a voces que todos los exgobernadores salen con líneas aéreas. O sea, algo hacen con las líneas aéreas. Tú, si eres gobernador, no te van a hacer, igual a mí sí, porque me gustan los aviones desde chiquito, pero igual a ti no. Igual y tú saldrías con una compañía, no sé, de coches de carreras porque te gustaba manejar rápido. Pero que todos los exgobernadores tengan compañías aéreas, pues por ahí hay una fuga, de algo se trata. ¿Cómo le vamos a hacer? Generando un sistema de inteligencia. Yo la propuesta que pero yo... un sistema de inteligencia que sea independiente del gobierno, ¿o de qué va a depender este sistema de inteligencia? Ese es el punto medular. Mira, nosotros tenemos constitucionalmente dividido el gobierno en tres poderes. El Estado lo tenemos para el ejercicio de las labores del Estado dividido en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo es el que lleva la administración de absolutamente todo lo que se hace por el gobierno. El legislativo es el que fabrica las leyes, y el judicial es el que se encarga del cumplimiento de las normas, de ordenar el cumplimiento de las normas. Pero en realidad tenemos otro poder más, un poder que está dividido en dos, y lo tenemos, una parte de ese poder la tenemos metida en la Corte, pero no forma parte de la Corte. ¿Sí? El Tribunal Electoral no forma parte, forma parte orgánica de la Corte, pero no es parte de la Corte. Ellos se manejan solos y tienen su propia jurisprudencia. ¿Te refieres al Tribunal Electoral? Al Tribunal Federal Electoral. Ellos tienen sus propias jurisprudencias y tienen sus propios criterios, y es una mini Corte, pero pues como nada más tenemos tres poderes, pues ese tenía que caber allá. Y acá el Instituto Nacional Electoral es a la vez poder administrativo y a la vez es poder legislativo, porque ellos sesionan y generan normas, como la norma esta con la que nos imponen sacar las firmas con un aparatito, etcétera, etcétera, que tiene todas las broncas del mundo. Pues eso es producto de una normación interna, es un legislativo chiquito. Verdaderamente el poder, la labor electoral es otro poder, aunque los tengamos metidos. Bueno, nosotros proponemos también generar un cuarto, o si se reconoce al poder electoral como poder, un quinto poder. Y ese quinto poder, que es el supervisor. Mira, actualmente, como están configurados los tres poderes, existe un celo sumamente grande para permitir que el Ejecutivo se meta a supervisar al Legislativo. Yo creo también que no es sano que un presidente de la República tenga el amplísimo poder de meterse a los bolsillos del poder legislativo y poder escudriñar en ellos y poder usar eso como arma. Mucho menos que tenga el poder para hacerlo en la Corte. La Corte tiene sus propios sistemas de control. Sería un presidente, una presidencia totalmente abusiva. Fue lo que se llamó la presidencia imperial, de la que hablaba Enrique Krause. Así es, que todo lo controlas con la ley, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que haya un poder que sea plena y totalmente independiente. Y hay gente que dice, oye, ya el poder prácticamente es otro poder, el sistema que vamos a tener. No. En el momento en que los partidos tienen que entrar en componendas para el nombramiento de los funcionarios, en ese momento ya se fregó la cosa. Tenemos que idear una manera en la que nosotros le robemos a los partidos, y no podemos hacerlo ciudadanizado y que sea por votación, porque sabemos que los partidos como el chupacabras van y dejan seco el sistema. Tenemos que idear una forma de tener un poder que se vaya autogenerando, que también tenga esta posibilidad de autogenerarse, de ir capacitando, que vaya escalafones y que no puedan meterse los partidos en este tipo de... Pero de alguna manera estarías hablando también hasta quizás de un cambio histórico, porque esta división de tres poderes del Estado, pues es lo que constituye al Estado moderno, pero tú estás hablando de un cuarto o de un quinto poder, ¿no? Mira, no es un caso único el que ha sucedido en México. De facto hemos tenido más poderes. En una época lo fue la Iglesia, hace muchos años. En otra época lo fue el Ejército. El Ejército era lo que le llamaban el cuarto poder. Bueno, pero ¿qué tanto eran los medios de comunicación? Los medios de comunicación quizá no son un poder porque no están dentro del gobierno.
quizá no. Pero tiene una influencia importante. Pero la iglesia, por ejemplo, el caso de la iglesia fue muy peculiar porque la iglesia formó parte del gobierno. Formó parte del gobierno que yo creo, no sé cuántas plazas tengamos en México en las que no convivan las cabezas del gobierno con las cabezas eclesiásticas. Chihuahua es una de ellas. En la ciudad de Chihuahua, en la plaza central, pues hay todo menos iglesia. Pero es de las pocas plazas, hay varias. ¿Y Alguien Pachuca? una vez me dijo, no recuerdo si Pachuca, pero alguien me dijo, no, mira, también sí hay varias, pero sí la connivencia, este tipo de complicidad que había entre el gobierno y la iglesia, hacían que la iglesia fuera el cuarto poder. Posteriormente, ya después de que Benito Juárez vino y hizo una limpia, lo fue el ejército. Entonces, de facto, hemos tenido cuartos poderes. El Instituto Nacional Electoral, en compadrazgo con el Tribunal Electoral o en compañía con el Tribunal Electoral, es otro poder. Independientemente de estos tres. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Digo, tiene más influencia un partido político en el INE que el gobierno. Si el gobierno se atreviera a hacer una intervención, a realizar una intervención en el instituto. No te quiero contar. Digo, para que la gente sepa, antes los organismos electorales tenían cuando menos la cabeza, en el caso de Carpizo, que creo que fue el último, el presidente era del gobierno. Ahorita nadie en el gobierno no tiene representante ahí. Las elecciones hace algunos años se controlaban por la Secretaría de Gobernación. Sí, claro. La Secretaría de Gobernación era el por que la Comisión regulaba Federal eso. Electoral, que el comisionado era nombrado por el secretario de Gobernación. Y la parte electoral, a pesar de que pertenece a la Suprema Corte de Justicia, hay una clarísima división. Hay una división tal que cualquier juez de México puede ser supervisado por la Suprema Corte de Justicia en sus decisiones, excepto los jueces electorales. Los magistrados del Tribunal Electoral, el Tribunal Federal Electoral, no pueden ser supervisados en el respeto al derecho humano por la Corte. En ningún caso, la Corte no puede revisar esas. Entonces sí es un poder. Digo, estamos proponiendo un cambio, pero no es un cambio imposible, ni es un cambio ilógico, ni es un cambio descabellado. Y en este poder necesitamos generar políticas para que el gobierno conozca cómo se hacen las cosas. El gobierno en realidad no sabe ni siquiera cómo se roban el dinero los gobernadores. Se entera después y no genera un órgano de inteligencia que pueda ser un órgano preventor. Yo como ciudadano estoy harto de enterarme de lo que sucede, ya que se enriquecieron miles de personas. Y esto es de lo que nos enteramos. Claro, yo creo que aquí esto ha sido consecuencia de la desvinculación de la ética con la política. Decía Thomas Hobbes, filósofo, que la ética tenía que desembocar en la política y que una política sin ética es sumamente peligrosa. Claro. Y creo que es lo que nos ha pasado de alguna forma, ¿no? Como tú dices, ¿cómo es posible que 12 años después nos enteremos de lo que se roban los gobernadores? Claro. Sí, una política mal llevada pues constituye un leviatán. Ajá. Así es, ¿no? El famoso leviatán. Del que nos hablaba también el mismo Hobbes. Pues es. El tiempo se nos está terminando. ¿Cuál sería como el mensaje que quisieras tú dejar a la gente que nos está viendo, que nos verá después en YouTube cuando subamos el programa? ¿Qué quieres decirle a la gente con esto de las candidaturas ciudadanas y la democracia? Sí, Enrique, muchas gracias. Me pones un reto difícil porque resumirlo es un esfuerzo. Mira, primero, que no se dejen llevar por lo primero que escuchen de las candidaturas independientes. Siéntense un momento a reflexionar antes de tener una mente crítica en contra de la figura de los candidatos independientes. Siéntense un momento a reflexionar de la verdadera importancia de que haya un cuate que se la está rifando. Yo me la estoy rifando, yo no tengo a nadie atrás, yo me gasto mi lanita en esto y la poca o mucha lana que le meto. Mi esposa de repente me dice, oye, son las 2:30 de la mañana y tú qué estás haciendo. Ya duérmete. Estoy dando de alta a la gente para que puedan usar la aplicación y luego tengo un chat que yo contesto, la gente al WhatsApp que está publicado, que no sé si puedo dar los datos. Claro que sí, cómo no. La gente me habla el teléfono, yo contesto el teléfono,
tengo un teléfono que saqué, es profeso para la campaña, es el 55-5402-2787, o me pueden encontrar en @candidato Alejandro Garza en Facebook, y ahí vienen todos mis datos. Y créanme que estamos haciendo un gran esfuerzo, y estar parado aquí, digo, es muy padre porque estamos rodeados de gente muy agradable, y la invitación de Enrique ha sido muy generosa, pero estar parado y estar luchando y estar pidiendo votos y ver cómo el sistema nos está obligando a que actuemos como políticos y vayamos a pedir el voto de la gente y la simpatía, cuando nuestro papel no debería ser ese, pues no es fácil, créame que no es fácil. Entonces hay que ser un poquito considerado con la figura de los candidatos independientes y tomar en cuenta la gran importancia y la gran trascendencia de que el discurso ciudadano pueda tener participación activa en los debates electorales. Eso, yo con eso me doy por bien servido. Sería como otro poder que se insertaría ahora en el sistema político. No, el candidato ciudadano nunca va a ser poder, porque si no deja de ser ciudadano. Deja de ser ciudadano. Sí, sí. Pero, ¿nos repites el número telefónico para...? Es 55-5402-2787, es un número celular, que ahorita lo traigo apagado por estar aquí, pero en un momento más lo prendo. Ah, perfecto. Pues muy bien, yo agradecerte. Había una última pregunta de Enrique Murguía que me llamó la atención. Dice, ¿has leído Los sentimientos de la nación de José María Morelos? Morelos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mira, durante muchos años en mis mocedades, pues Morelos era el héroe, ¿no? Era el héroe nacional. Teníamos un movimiento muy interesante ahí. En nuestras mocedades fue una cosa increíble. En realidad, la conformación del país ha tenido un simiente muy importante en los sentimientos de la nación. Yo sé que hay héroes nacionales, que tenemos nosotros figuras muy trascendentes, pero todo lo que conjugó Morelos verdaderamente le dio sentido a muchas cosas, que inclusive siguen estando vigentes en nuestra Constitución. Y hay muchas cosas que, a pesar de que vienen de él y no se las reconocemos, son figuras que ahorita están siendo vigentes. Esta atadura del Estado para el respeto de los derechos humanos, pues, también tiene un simiente, un simiente muy importante, ¿no? Que viene de ahí. Que viene de ahí, claro. Bueno, pues yo te deseo la mejor de las suertes. Creo que ha sido toda una lección muy interesante, nos amplías el panorama sobre las candidaturas independientes. Aquí el deber de nosotros es pues que nuestros radioescuchas y televidentes pues se vayan informando de esto y a otro poder que también está teniendo cada vez más influencia en nuestro país es el de las redes sociales. Nosotros somos, digamos, como las informaciones independientes de los grandes imperios televisivos. Como más para dar un último dato, jamás pensamos que una plataforma como Netflix iba a estar de alguna manera tronando de alguna forma a Televisa, ¿no? Sí, claro. No tronando, pero sí metiéndole una situación económica complicada. Estamos hablando del rompimiento de paradigmas. Sí. Mira, déjame nada más dar un pequeño mensaje a tu público universitario. Quiero decirles que a veces tomar la decisión no es fácil. Vean la película Perfume de Mujer y vean la parte del juicio donde con Robert De Niro. No es con no es Robert De Niro, no, es Al Pacino. Pacino, sí, Al Pacino. Es cierto. Vean esa parte, y yo espero, verdaderamente deseo que todos ustedes algún día estén en la encrucijada y se vean en la necesidad de tomar el camino cómodo o el camino no cómodo. El camino de rudeza, el camino de lucha, el camino de perseverancia. Yo decidí tomar en esta ocasión ese camino, como en muchas otras ocasiones, y ojalá ustedes tengan la oportunidad de estar en esa encrucijada, pequeña o grande, y que tomen la decisión que tomen, estén conformes con ella y la tomen con verdadera conciencia. Alejandro Garza, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer poder platicar. A nuestro público, pues muchísimas gracias también por su paciencia. Y nos vemos en una emisión más de El Diván del Búho. Mi nombre es Enrique Rendón y bueno, les deseo la mejor de las suertes y que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias.
Oh, hombre, Enrique, qué bárbaro. Muchísimo. Oye, qué agradable manera de platicar contigo, ¿eh? Dan ganas de quedarse aquí, qué bárbaro. Podríamos seguir charlando. Oh, mucho, ¿verdad? sí, oh, sí. Pero bueno, vamos a... Gracias por escucharnos en el Diván del Búho. Los esperamos la próxima emisión con Enrique Rendón e invitados.